Hola, en este nuevo vídeo me gustaría que vieses las diferencias entre Factura Plus y Sage 50 Cloud, pero esta vez a nivel de documentos. Recuerda que tienes colgados en nuestra web otros vídeos donde te explico más diferencias entre las líneas Plus y Sage 50. Pues empezamos. Lo primero que quiero reflejarte es el valor que tiene la información que se muestra en las ventanas. Un programa que nos da mucha información y de forma clara va a ser mucho más potente y fácil de manejar. Por ejemplo, en Factura Plus podría tener abiertos las ventanas de presupuestos, de pedidos, de albaranes, todas a la vez, cada una se abría en una pestaña. Y en cada una de ellas me daba bastante información. Por ejemplo, en los presupuestos me da información de si están aprobados, de si están rechazados, en caso de rechazo, el motivo. En los pedidos podría ver, por ejemplo, también el estado en el que se encontraban, en los albaranes si estaban facturados o no, en las facturas si estaban contabilizadas, si tenían firma electrónica. Ese tipo de cosas me era muy útil a la hora de trabajar sin tener que entrar como tal en el mismo documento. Pues bien, en Sage 50 ha mejorado bastante porque las ventanas nos dan mucha más información y podríamos verlas directamente desde aquí sin tener que entrar en el documento en sí. Vamos a ver qué cosas han cambiado. En principio las pestañas también las tengo igual, ¿no? Tengo una pestaña por cada tipo de documento. Pero la información que se muestra en la pestaña es mucho más extensa. Por ejemplo, a nivel de campos, yo puedo ver información básica como fechas, tal, el estado en el que se encuentra, en este caso presupuestos, el nombre del cliente, pero también me interesa ver, por ejemplo, el mail, el teléfono o alguna observación que traiga el propio documento. Si he metido algún dato de observaciones, también lo podría ver directamente aquí en el listado, sin tener que entrar. Con lo que esa información sí que me resulta útil. En caso de los pedidos, también podría ver un poco la situación del pedido, si está traspasado, si está cancelado, y el resto de campos igual, en los albaranes, en las facturas. Toda esta información se complementa con la parte de abajo de la ventana. Por ejemplo, en los presupuestos, pedidos o albaranes, en cualquier momento en el que me encuentre en uno de ellos, me va a decir también el estado real del documento. Yo puedo ver que este está traspasado y este también, y que no queda nada pendiente de traspasar. Pero también me da información, por ejemplo, este está cancelado, o este que está parcialmente traspasado, y que por lo que parece es negativo y hay una parte pendiente de traspasar. ¿Vale? Este también está pendiente y tenemos esta parte que no se ha traspasado aún. ¿Vale? En aquellos en los que tengan parte o totalmente traspasados, además a la derecha me da información de en qué documento se ha transformado. Por ejemplo, este me dice que se ha transformado en un pedido de venta, que es el número 2 y que además con el botón podría abrirlo directamente. Con lo que también me resulta muy útil buscar un documento concreto cuando tengo la información de uno de ellos. ¿Qué ocurre con los pedidos? Pues algo similar. En cada uno de los pedidos podría ver en qué estado real se encuentra y además los pedidos, como es un documento superior, puede venir de un presupuesto previo y además haberse convertido en un albarán, como es este caso, y en cualquier momento, pinchando en el botón, abrir el documento origen o abrir el documento destino. El manejarnos entre unos documentos y otros es muy cómodo. Se puede hacer directamente desde esta ventana sin tener que entrar en el documento, pero también podríamos hacerlo desde el propio documento. Por ejemplo, en este pedido vemos directamente aquí en esta línea que teníamos 6 unidades pedidas y que se han transformado en 5, se han servido 5. Es decir, que tenemos un albarán o varios albaranes servidos. ¿Cómo sé en qué albarán está? Pues con el propio documento también me da la información del documento destino. En este caso, por ejemplo, hay 2 albaranes, con lo que puedo ver que en este albarán se sirvieron 2 y directamente abrir el documento si me interesa ver algo más. En el otro albarán se sirvieron 3. ¿Qué ocurre con la unidad que queda aquí? Todos los estados de los documentos también nos reflejan información, no solo a nivel del documento, sino también en el stock. Por ejemplo, en los pedidos podemos hacer algo así. Si compruebo el stock de este documento, me dice que en un posible stock virtual, es decir, si sirviese todos mis pedidos, me quedarían menos 35 unidades.
Pero ocurre en este caso que al final el cliente, por lo que sea, me va a rechazar esa unidad que queda pendiente y se conforma con las 5 que le he enviado, con lo que yo nunca voy a servir esa unidad. Los estados en los documentos es muy importante conocerlos. Yo aquí podría servir la unidad que me queda si el cliente la quiere, o si ya no la quiere, como en este caso, cancelar el pedido. Cancelar un pedido o un documento implica, aparte que visualmente veo un sello cancelado, con lo que me da un reflejo de lo que ha ocurrido, pero también a nivel de stock voy a comprobar que al cancelar el pedido ya no voy a tener esa unidad de stock virtual por ahí pendiente, con lo que no me trastocará en ningún momento el stock. Los estados en los documentos son muy útiles y los puedo utilizar tanto en pedidos como en presupuestos, diciéndole si han sido aceptados o si el presupuesto ha sido cancelado, ¿vale? O alguna otra situación que se pueda dar en este tipo de documentos. Más cosas que puedo ver, por ejemplo, en Factura Plus era muy difícil conocer en qué albarán o en qué factura se había transformado un albarán. Muchas veces teníamos que entrar en el propio documento desde el zoom, mirar en qué factura está y luego viajar a la factura. Esto, como veis, se evita con el traspaso que tenemos de SAGE 50 a través de los documentos. Por ejemplo, un albarán que ya está facturado, en la propia lista ya me dice que está facturado porque veo el número de factura en el que se ha convertido, con lo que este primer paso me evita quizá el que tenga que acceder a la factura para saber el número. Pero si aún así quiero abrir la factura, podría hacerlo o bien por fuera en el listado o bien dentro del documento. Con un solo clic en el sello puedo ver el documento destino. También podría saber el documento origen. Si viene de un documento previo, me daría aquí la información. Y si ha sido un albarán generado directamente, pues como es en este caso, no tiene ningún documento origen. Así podemos viajar y movernos de unos documentos a otros, y como veis es muy importante la información que se nos muestra en las pantallas. Otras informaciones que vamos a ver en las pantallas ya dentro del documento es el margen. En SAGE 50 es muy cómodo ver, por ejemplo, en un pedido o en un presupuesto, qué margen tengo sobre la línea que estoy consultando, y así conocer o decidir si le aplico un descuento o no. Por ejemplo, en esta línea veo que tengo un margen de beneficio del 75%. ¿Pero qué ocurre cuando aplico algún descuento? Pues este margen baja. Puede ocurrir incluso que la línea esté con un margen negativo y que el total del documento siga quedando positivo. Si ahora le doy un valor a la otra línea que tengo abajo, quizá en esta línea estoy perdiendo, ¿vale? Pero en el total del documento, a la derecha que me aparecería, estoy ganando. Con lo que así podría comprobar un poco qué es lo que ocurre en el documento y decidir qué descuentos voy aplicando. En esta línea pierdo, pero en el total del documento sigo ganando. Si en algún momento se produce que en el documento en sí pierdo, pues me aparecerá un reflejo en rojo. Los códigos de los colores son muy importantes en SAGE 50. Cuando nosotros abrimos Factura Plus, pues nos es más incómodo quizá detectar ese tipo de cosas. Por ejemplo, este pedido está parcialmente servido, pero ¿cómo sé qué cantidad he servido o no? ¿O cómo sé de aquí qué artículos han sido los que se han servido y cuáles no? Bueno, pues en SAGE 50 está solucionado con una combinación de colores. Por ejemplo, si yo me voy ahora a un pedido que tenga parcialmente servido, este por ejemplo, pues puedo ver con combinaciones de colores o incluso en el propio documento me va a indicar la cantidad que se ha servido. Aquí, sin tener que consultar nada más, veo que eran 2 unidades y se han servido unas. Si termino de servir el documento, lo primero que me pregunta es cuántas unidades o qué productos, qué líneas quiero servir, con lo que también me es muy cómodo el pasar de unos documentos a otros de esta forma. Ahora sí lo tengo servido, me aparece el albarán con la unidad que tengo pendiente, pero el pedido me aparecerá en verde. Si tuviese un pedido que tiene parte servida y parte no, a ver si localizo alguno, o por ejemplo este presupuesto,
¿Vale? Este tipo de documentos vemos cómo la combinación de colores es muy importante. Aquí me está diciendo que esta línea está totalmente servida, que esta línea no está servida en nada o en parte, que por ejemplo si compruebo realmente no se ha servido nada. Y además en cualquier momento en el que tenga líneas negativas las voy a ver en color rojo. Si yo decido traspasar, siempre me va a preguntar qué unidades quiero traspasar. Si quiero traspasar toda la línea o si quiero traspasar parte de la línea. Aquí me dice que traspasaría 3, pero si decido traspasar menos, podría hacerlo aquí directamente. Todavía no me ha generado el albarán o el pedido. En todo caso, yo ya he señalado las unidades que quiero traspasar y marcándolo aceptamos y genera el documento con lo que yo he seleccionado. ¿Cómo hace esto Factura Plus? En Factura Plus es mucho más incómodo porque realmente si yo tengo un pedido y solo quiero traspasar parte, no puedo. Tengo que convertirlo en albarán completamente o en factura, luego acceder al albarán que se me haya generado y aquí modificar o borrar las unidades que no se han traspasado. Por ejemplo, si solo hubiera servido 9, pues marcaría en el albarán que tengo 9, actualizo y ahora ya sí en el pedido me aparecería parcialmente traspasado. Como veis, el sistema de convertir documentos también es mucho más simple y más claro en Sage 50. Así que espero que con este vídeo te hayas convencido un poco más de que en este caso un cambio sí que merece la pena. Que con Sage 50 Cloud vas a poder manejar la información de forma fácil y fluida. Y además vas a evitar dedicar mucho tiempo a recorrerte las ventanas del programa para localizar un dato. Pues de momento yo me despido y hasta el siguiente vídeo. Chao.